transmisión por Facebook, como yo hablo, ¿no? Por Facebook. Hoy es domingo. Nosotros como siervos de Dios, como predicadores del Evangelio, no podemos pasar un domingo sin compartir la palabra de Dios. Y cuando es posible, toda la semana estamos ministrando en el templo o en las casas también la enseñanza bíblica, porque para eso fuimos llamados, como dice el título del mensaje de esta noche. Lo he titulado El llamamiento al ministerio eclesiástico, con la base bíblica de San Lucas, ¿no? Ahí en San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, que después estaremos leyendo. Y gracias a Dios porque ustedes podrán acompañarme, los que ya han ingresado y los que van a ingresar, que después estaremos saludando conforme vayan llegando. Yo quiero decirles de que estos programas que yo hago, mi hijo Isaac, que vive acá en Brasil, donde estamos actualmente, él sube al YouTube. Y usted busca Isaac Sánchez Navia, que es la página, y usted va a encontrar todos los mensajes que hemos venido compartiendo a través del internet. Queridos hermanos, yo en esta noche, antes de orar, antes de leer la Biblia y compartir la palabra, quiero que nos deleitemos con una alabanza del hermano Marcos Witt. Este tema muy conocido, pero cantado al estilo de Marcos Witt, Renuévame. Él, yo lo tengo acá en pantalla. Este es el nuevo arreglo de Renuévame. Aquí está, en un concierto. Queridos hermanos, vamos a compartir unos minutos de algo que la Biblia enseña dentro del ministerio eclesiástico.
siempre me están llamando y me agrada que me llamen para preguntarme, para saber sobre el ministerio. Bueno, me gusta, es mi vida, es mi pasión compartir la palabra de Dios. Aleluya. Esta semana que pasó, por ejemplo, un hermano de Estados Unidos, amigo, conocido nuestro, cuando estuvimos predicando allá en Estados Unidos, me pregunta cosas, y también una persona, una hermana, que es de la iglesia de las Asambleas de Dios en Bolivia, en la ciudad de Trinidad, en el Beni. Allá fue donde yo me convertí, en esta capital del estado del Beni en Bolivia, la ciudad capital, Trinidad. Ahí yo conocí al Señor, ahí Dios me llamó y ahí empecé mi vida de ministro. Ahí comencé. Pero quiero leer la palabra de Dios antes de contarle un pedacito de mi comienzo y del transcurso de mi vida ministerial, discipulando a líderes, a obreros, al ministerio. Pastores, obreros que hoy día, allá en mi país, Bolivia, son lindos pastores, lindos siervos de Dios que están haciendo la obra del Señor. Entonces, yo les voy a contar un poquito de mi vida. Pero abra usted la Biblia, si puede, y si no puede, escuche, grábelo, si puede anotarlo, anótelo. Tanto en San Lucas como en San Marcos y en Mateo, encontramos este relato de cuando Cristo llama de sus discípulos a 12 para que estén con él. Yo estoy tomando ahora de lo que escribió Lucas. Porque resulta que un pastor amigo, muy amigo mío, que está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es líder allá. Él me dice que Jesucristo llamó a sus discípulos, a 12, y que no los había él ungido a apóstoles, que eso fue después, como habla Efesios, ¿no? Capítulo 4, versículo 11, que dice que él mismo, cuando dice él mismo, pues se está refiriendo a Jesucristo, pues. Pero yo esta noche quiero leerles de que fue Cristo quien les dio ese título de apóstoles, que Dios les dio esa jerarquía de apóstoles, que Cristo los identifica ya de ahí para adelante como apóstoles, ¿ok? Eran discípulos, igual que mucha gente que seguía a Cristo escuchándolo, aprendiendo. Cristo escoge del grupo, de la cantidad, a 12. Mire cómo lo registra en su evangelio el doctor Lucas, el apóstol Lucas, capítulo 6, aleluya, versículo 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte, o sea, Cristo, no está refiriéndose a Cristo, él fue al monte a orar. Cristo iba a un lugar, a un monte allá en Israel, en Jerusalén, y era su costumbre ir allá a orar. No iba al templo, no iba a una casa, él iba solo y oraba allá. Una vez llevó a 3 de sus discípulos. Bueno, dice que él fue allá y pasó la noche orando. Como decimos, hizo vigilia, ¿ok? Toda la noche pasó orando. Hay veces que las vigilias que hacen es cantando, es saltando, es danzando, es gritando, etc. Aquí lo que vemos es que Cristo pasó toda la noche orando.
Y para orar, Cristo lo hacía de rodillas y ponía su frente en el piso, se postraba. Pasó la noche orando, dice, y el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En esa misma ocasión, yo lo entiendo así, que en esa misma oportunidad, que él llama a los 12, que está aquí, si usted sigue leyendo, ¿no? Usted va a encontrar que el primero que nombra es a Simón, a quien también llamó Pedro, y hacia los demás, ¿no? A los 12. Pero aquí está diciendo que luego que llama a 12, los nombra apóstoles. ¿Ok? Fueron apóstoles. San Marcos, en su capítulo 3, versículo 13, él dice allá que Cristo llamó a los que él quiso. Escuche, fue Cristo que escogió a los que él quiso. Amén. Para que estén con él y para enviarlos a predicar. Está clara la figura ya, que el apóstol es un predicador de las buenas nuevas de salvación por todo lugar que él sale predicando. Aquel tiempo no había un templo. Aquel tiempo, cuando Cristo eligió a los 12, todavía no existía la iglesia. No se había formado la iglesia. ¿Entiende? Entonces un apóstol para mí, en mi interpretación, no es alguien que está cuidando una congregación. Es alguien que está abriendo congregaciones. Es alguien que está discipulando a otros para que queden como pastores, que queden como obispos, queden como ancianos, que es lo que menciona la palabra de Dios. Yo les voy a estar mostrando en el transcurso de esta enseñanza. Entonces la Biblia ha colocado títulos, funciones a cada uno de ellos. Empieza con apóstoles, pero estos no estaban pastoreando un rebaño. Ellos no estaban en una congregación. Dice San Marcos que fueron llamados para que estén con Cristo y para que Cristo los envíe a predicar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Me entiende? Está en la Biblia, no me estoy inventando. En San Marcos, capítulo 3, versículo 13, habla lo que estoy diciendo, de que fueron llamados para que estén con él. Llamó él, Cristo, a los que él quiso, porque el llamamiento es de Dios. No es que yo digo, Dios me llamó porque yo hallo que he sido, escuchen, algunos hallan que han sido llamados al ministerio. Algunos piensan que han sido llamados al ministerio. Algunos se meten al ministerio diciendo, yo soy el pastor. Yo tengo más presencia, yo tengo más expresión. Comienzan a ponerse un altar de perfección que el pastor que está puesto y elegido por Dios lo quieren poner de lado porque hallan que ellos deberían ser el pastor. Una cosa es que alguien halle que él debe ser el pastor y otra cosa es que alguien sea hallado por Dios para ser pastor. Aleluya. No es lo mismo. Bendito sea el Señor. Aquí viene ya mi experiencia. Yo fui llamado por Dios. Pero cuando uno es llamado por Dios, uno tiene que ser preparado. No es nomás que porque uno es llamado por Dios ya uno está puesto como pastor, ya está puesto como dirigente de una congregación. No, no es así. No es así. Entonces, esta persona del Beni que le estaba mencionando en el principio del programa, que me llamó para consultar y no entiende, me dice, pastor, hay una secuencia de autoridades eclesiásticas en la Biblia. Para ser pastor, ¿qué hay que ser primero? Es la pregunta que me hicieron. No hay ese negocio, esa creencia, ¿no? Que piensa que tiene que ser primero diácono, después tiene que ser
presbítero, después tiene que ser evangelista, después tiene que ser pastor. Una secuencia así. Yo fui llamado por Dios para ser pastor, pero no me ungieron a pastor luego que Dios me llamó y que el ministerio de la iglesia donde yo me convertí se dieron cuenta que realmente yo había sido llamado, porque Dios revela, porque Dios muestra. Vemos en la Biblia, un ejemplo les voy a dar de los varios que hay. Un ejemplo, cuando Samuel fue por su madre ofrecido para ser siervo de Dios, lo llevó al templo. ¿Para qué lo llevó al templo? Para que se familiarice con las cosas del templo, para que aprenda sobre el ministerio de allá del templo de la congregación de Israel, porque antes no se llamaba iglesia, no existía la iglesia, era la congregación de Israel, toditos judíos, toditos hebreos, antes, en el tiempo de Elí, en el tiempo de los profetas, etc. Entonces, Samuel era joven y estaba ya en el templo porque su mamá había hecho un pacto con Dios y él estaba ya en el templo, estaba aprendiendo. Aleluya. Resulta que en un momento de esos, cuando ya se había apagado la lamparina, ¿no?, la antorcha, lo que alumbraba, y se va a dormir, él escucha que lo llaman. Se levanta y va a donde el sacerdote. Aquí estoy, ¿para quién me has llamado? Hijo, yo no te llamé, ve, acuéstate. Se vuelve a acostar. Otra vez Dios lo llama, se levanta, va al sacerdote. Aquí estoy, Señor, de aquí, ¿para quién me llamaste? Hijo, yo no te he llamado. La tercera vez. Otra vez, ahí el sacerdote, él atribuye, bueno, aquí alguna cosa extraña está ocurriendo. Ahí el sacerdote dice, mira, hijo, si te vuelve a llamar, si vuelves a vos a hablarte, entonces tú vas a responder, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Aleluya. Samuel no había escuchado nunca la voz de Dios. Recién en esa oportunidad escuchó. Y realmente Dios lo estaba llamando. Y ahí fue que él habla con Dios. A Dios le habla cosas a él. Y comienza el ministerio de Samuel. Cuando yo me convierto, ya yo antes de ser evangélico, yo antes de haber entregado mi vida a Cristo, ya yo había sentido el llamamiento de Dios y no entendía. No, nadie me había explicado de ministerio, nadie me había explicado sobre la iglesia. Yo era católico, apostólico, romano. Iba a la misa, ayudaba en la misa al sacerdote, estaba preparándome para ser un párroco, un sacerdote, y estaba yo allá ya ministrando prácticamente. Solo faltó para mí colocarme el ungirme, el nombrarme sacerdote, porque ya yo ejercía esto en la iglesia. Cuando yo era católico, a los 12 años de edad, había hecho la primera comunión y la confirmación, normas que la iglesia católica tiene. Y yo estaba en la iglesia. Bueno, pasa el tiempo. Yo no sigo en el noviciado porque yo soy expulsado por cuestionamientos bíblicos que yo hice. Y ya yo casado, profesional, locutor de radio y televisión en mi ciudad, yo encuentro un misionero que predica el evangelio, le pregunto, le consulto, y al final yo me convierto al Señor y siento en mi corazón el anhelo, el deseo de servirle a Dios, de predicar, y me vuelvo de inmediato un predicador. Porque antes de yo convertirme, tantas preguntas yo hice, cuántas cosas cuestioné al misionero que me evangelizaba, que cuando yo me convierto, ya yo estaba evangelizado, ya yo estaba discipulado cuando me convertí, porque pregunté todo.
Aleluya. Por eso luego que me convierto, yo me vuelvo un predicador. Y salgo por toda parte llevando el mensaje del Evangelio. Yo no era diácono, yo no tenía un título eclesiástico, era un miembro de la congregación que había entendido lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 16, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Quedó en mi cabeza que yo fui elegido por el Señor, escogido por Dios para dar fruto. ¿Qué fruto? Gente convertida, gente evangelizada, gente traída a la iglesia, lo cual fueron, yo no llevé una estadística hasta ahora, cuántas cientos y miles de personas en más de 40 años he ganado para el Señor. Gracias a Dios. Toda gloria para Dios. Toda la gloria para Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo comienzo a informarme más de la doctrina, de las costumbres, de las normas que practica la iglesia. En mi época, a más de 40 años atrás, no había universidades teológicas en Bolivia, no había seminarios, no había más que un instituto que era en la ciudad de Cochabamba, allá en Bolivia, se llamaba Instituto Bíblico Pentecostal, que era propiedad de la misión sueca, que después yo llegué a ser profesor de teología de este instituto. Era el único que había para que los que querían estudiar la Biblia fueran y estudiaran, y muchos fueron los que enviamos allá en aquel tiempo. Muy bien, entonces, mis amados, el asunto del llamamiento a Dios no es nomás porque usted predica, porque tiene facilidad de expresión, ¿ok? Mejor si la tiene, claro, pero no es porque tiene facilidad de expresión el que usted es candidato a ser un pastor, un apóstol, etcétera, en la iglesia. Recuerde que cuando Pedro y Juan fueron agarrados por aquel milagro del cojo que fue curado allá en la Puerta de la Hermosa, allá en el templo de Jerusalén, la gente, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, observando a estos señores, a estos predicadores, a estos siervos de Dios, que ya eran llamados apóstoles, dice que sabían que ellos eran gente del vulgo, o sea, vulgares, gente de familia pobre, dice, sin letras, quiere decir que no habían ido a la escuela, no sabían de letras, de estudio, de profesión, no tenían profesión alguna, solo algunos eran pescadores, etc. La Biblia dice otra cosa ahí, que ellos sabiendo que eran gente sin letras y del vulgo, pero dice, pero reconocían que esta gente, estos hombres, habían estado con Jesús. Reconocían. Aleluya. Sabían que habían sido instruidos por Jesús. Yo fui instruido por la palabra de Dios, que es de Cristo. Fui instruido sobre el ministerio, sobre la doctrina, sobre todas las costumbres de la iglesia, como está en la Biblia. ¿Ok? Hoy en día es grave la situación. En aquel tiempo ya había lo que ahora sigue habiendo y en mayor cantidad. ¿A qué me refiero? A estos hermanos que aparecen en la iglesia, hermanos y hermanas, ¿ya?, que se autonombran con títulos eclesiásticos, creyendo de que Dios los ha llamado al ministerio. Una cosa, querido, es que usted crea que es llamado al ministerio. Otra cosa es que usted sea llamado al ministerio. Aquellos que se meten al ministerio sin haber sido llamados, solo dan problemas, solo dan dificultades, división en la iglesia. Antiguamente ya había eso, al punto que Pablo le escribió a los de Filipo, a la iglesia de los filipenses, que yo enseguida les voy a leer lo que Pablo les escribió, diciéndose que se cuiden, que se guarden de este tipo de gente, porque aparece, surge en la iglesia, hasta que la iglesia
siga y no sea arrebatada al cielo todavía, van a aparecer este tipo de gente así. Mira una cosa, Pablo vamos a hablar un poquito de Pablo y su llamamiento. Para no estar leyendo la Biblia cada momento, ya son temas que se conocen, son bíblicos, son conocidos, sobre la conversión de Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo. Este Saulo, que vino a ser Pablo, estaba yendo a Damasco a agarrar presos, a prender los hombres y mujeres que estaban allá, hermanos evangélicos, para encarcelarlos. Pero lo que no sabía este Saulo es que había sido elegido. Él no sabía que había sido elegido por Cristo para que él sea predicador a los gentiles. Porque los apóstoles, dice la Biblia, fueron enviados a predicar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vale decir, a los judíos. Ellos como judíos, los apóstoles, fueron enviados por Cristo a predicar a judíos. Y Cristo les dijo, no vayáis por camino de gentiles, ni en ciudades de samaritanos entren. Vayan primero, ese cuando dice vayan primero, es porque después irían mandados por Dios, como fue en este caso Saulo de Tarso. Eso yo les voy a leer enseguida, que Cristo lo eligió para que Saulo de Tarso, él sea el que lleve el mensaje a los gentiles. ¿Ok? Pero el mensaje del evangelio que aprendieron los apóstoles de Cristo en los 3 años que estuvieron con él, fue un mensaje que ellos llevaron a los judíos, a los hebreos de su época. Eso dice la Biblia clarito. Voy a leer mejor para que ustedes vean. Aquí en San Lucas, no lo tenía yo anotado acá, pero lo voy a buscar, ¿ya? Y si usted que está siguiendo esto sabe, escríbame ahí para que compartamos, no hay apuro, ya donde Jesús envía a sus discípulos a predicar, visión de los 70, y todo eso está en San Lucas, está. Vamos a mirar un momentito, ya vamos a buscar aquí. Gloria a Dios. En esa parte es donde yo digo que Jesucristo, ¿dónde está? San Lucas, ¿qué capítulo es? No me acuerdo el capítulo, porque bueno, no tenía pensado. Es capítulo 10. Capítulo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver dónde dice esta parte. ¿Ya? Vamos a ver, misión de los 70. Gloria a Dios, va a haber mucha. Envío como ovejas. No está aquí. Vamos a ver en San Marcos entonces, ¿ya? Vamos a ver en San Marcos. Cuando Cristo le envía a predicar a estos hermanos. Mientras yo estoy hablando, si alguno de ustedes me ayuda en buscar, escríbamelo allí, ya, yo aquí estoy con mis ayudantes para que me digan el texto donde dice, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo envía a los discípulos a predicar, ¿ok? No lo estoy encontrando. No lo estoy encontrando este versículo. Usted me ayuda ahí, donde ellos fueron enviados por Cristo, ¿no? Porque la visión de los 70 está en el capítulo 10 de San Lucas, pero ahí no registra lo que estoy diciendo, ¿ok? Yo quiero que usted lea esa parte donde Cristo les dice que los apóstoles, en otras palabras, les prohíbe que vayan a predicar a los judíos. Y les dice que vayan primeramente a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Bueno, ayúdenme a buscar. Cristo les dice
que no vayan por camino de gentil. Cuando Saulo de Tarso se convierte y va a Damasco, ahí es lo que yo les voy a leer, capítulo 9 de Hechos, eso sí, la sabemos bien, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a ver, mire cómo dice acá. Alabado sea el Señor. Es cuando Cristo se le aparece a Ananías. Bueno, el Señor le dice así, en el relato de la conversión de Saulo, capítulo 9 de Hechos, el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque él se había quedado ciego, no Saulo, de la visión, de la luz que tuvo, el resplandor, se quedó ciego. Bueno, para que reciba la vista, fue a orar. Entonces Ananías responde al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice a Ananías, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Tanto gentiles como los israelitas oirían de Saulo el mensaje del evangelio, conforme acabo de leer. Entonces Saulo fue llamado, pero en ese momento él no fue colocado como los otros el nombre apóstol. Fue después. Ahorita les voy a leer. Pablo quedó en Damasco unos días ahí con Ananías, seguramente informándose del evangelio, porque luego después comienza a predicar. Obviamente Ananías tuvo que haberle explicado, porque no hay otra explicación para que podamos decir cómo es que por revelación. Más adelante el Señor le revela. Pedro también estuvo con Pedro 15 días. Después se fue de viaje y estuvo en otro lugar. Bueno, pero él empieza a predicar porque seguramente Ananías, que era el conocedor de la doctrina, le informa a Pablo. Porque luego comienza a predicar y algunos como que no creían, no decían, está mintiendo, está engañando, que está queriendo saber quiénes somos evangélicos, cristianos, para aprender, ¿no? Sino que quedaban confundidos. Pero dice la Biblia que Pablo se esforzaba a mostrarles que él se había convertido, que él realmente había tenido un encuentro con el Señor. Aleluya. Ahí se convierte Pablo. Note que después de un tiempo, pasaron unos meses, y en Hechos de los Apóstoles, aquí mismo en este libro, gloria a Dios, en el capítulo 13 ya de Hechos, Pablo se convierte, según relata el capítulo 9 de Hechos. Luego en Hechos, capítulo 13, escuche cómo dice. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. No está diciendo aquí el apóstol Saulo, no está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque todavía no se le reconocía a Pablo como apóstol. Era un hermano más de la congregación que había sido llamado por Cristo. Aleluya. ¿Me entiende? Como sucede con todos nosotros, sucedió conmigo, sucedió con el pastor que me está escuchando, con los que usted conoce, ha sucedido. Entonces aquí estaban, dicen, nombra a los hermanos que estaban en ese culto allá en Antioquía. ¿Ok? Antioquía. ¿Quiénes había? Había profetas, había maestros, estaba Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, ¿ya? Y estaba Saulo. Mire el versículo 2, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor.
Quiere decir, estaba en un culto, estaba ministrando la palabra, estaba en un servicio, como dicen en Estados Unidos, allá los hermanos, el servicio. Acá en Sudamérica le decimos el culto. Estaba ministrando esto al Señor, ayunando. Note cómo la iglesia también ayunaba. ¿Qué tiempo hace que usted ayuna o no ayuna usted? Su iglesia la ha puesto a ayunar. Hace rato que no ayuna, ¿no? Una manera de vida cristiana es esto que la Biblia nos enseña, que también la iglesia debe tener un día o días de ayuno, ¿ok? Ayunando, dijo, mire usted, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí se está confirmando el llamado de Saulo. Aquí, hermano, tiene que haber esto en nosotros, querido. ¿Por qué se mete usted al ministerio si no ha sido llamado? Va a ser problema, va a dividir la iglesia, ¿ok? Si Dios no lo llamó, no se meta, hermano, va a ser problema. Ahora, si Dios lo llama, atiende el llamado de Dios. Como dijo Samuel, heme aquí, Señor, habla, tu siervo escucha. Pablo, cuando Cristo se le aparece, ¿qué le dice Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer usted, si es llamado por Dios. Póngase a disposición del Señor. Entonces el Espíritu Santo dice acá que sean apartados Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Ok? Note usted aquí, eso es importante. Entonces dice, habiendo ayunado, habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a Dios. Es eso lo que sucede. Sucedió conmigo. En la ciudad de Cobija, allá en Bolivia, en frontera con el Acre, con Brasil, una ciudad que se llama Cobija, el estado de Pando, en Bolivia. Fue allá el año 1979. ¿Ok? En el mes de octubre del año 79 fue cuando me ungieron, me separaron al ministerio. Pusieron las manos sobre 6 de nosotros, obreros, que ya habíamos sido discipulados, instruidos en la doctrina del Señor, para ser ministros de la palabra. Listo. En una reunión nacional con las autoridades de la Iglesia Asamblea de Dios en Bolivia, ¿no?, que se llama Convención Nacional. Entonces estas autoridades eclesiásticas son las que separan, ungen al ministerio a aquellos que han sido llamados por Dios. Mire usted, después que pasó un tiempo, yo pasé un tiempo también sirviendo en la iglesia, al lado de mi pastor, predicando, ayudando, colaborando, informándome más de las cosas de la iglesia, hasta que llegó el momento en que fui enviado como misionero sin haber sido siquiera diácono. No tenía ningún título eclesiástico, solo era creyente, miembro de la iglesia, y que me había constituido en predicador, así como Saulo, sin título, sin nada, porque ¿qué negocio es eso del título? Hermano, de aquí a poco va a aparecer un arcángel ungido, un querubín ungido. Hermano, yo empecé a predicar, y después de un tiempo, de unos años que pasaron, que vieron que yo tenía la capacidad, porque fui enviado a la obra misionera, a atender una obra allá en Bolivia, en la frontera con Rondônia, Brasil, en la ciudad de River Alta, en el Beni, en Bolivia. Y estando allá con un misionero a mi lado, observando, asesorando, ayudándome en el ministerio, él informó a las autoridades de la iglesia, y entonces me ungieron, me separaron al ministerio. Ya son más de 40 años que estamos sirviendo a Cristo con mi esposa, y vamos a seguir mientras Dios nos dé vida. ¿Ok? Entonces, mi hermano, yo le voy a leer ahorita otro asunto. En la Biblia, aparte del llamamiento, mi hermano, aparte de que usted es llamado por Dios, y sus autoridades de su congregación, de su denominación,
ven que usted ha sido llamado, ven que usted tiene esa unción divina, porque uno lo nota, lo ve, aleluya. No es porque, otra cosa, hermano, escúcheme bien una cosa, no es porque usted estudió teología 3 años, 4 años o más años que ya usted sale de pastor. No, mi hermano, no se equivoque. Hay algunas personas que dicen algo equivocado, hermano. Ya eso para mí es una vanidad en la persona. Yo estudié para pastor. Querido, hermano, no se estudia para pastor porque no es una profesión, es una vocación. 2 de mis hijos estudiaron teología y salieron licenciados en teología de una de las grandes universidades teológicas de Brasil, pero no fueron titulados, credenciados o nombrados en su diploma como pastores, sino que fueron nombrados como estudiantes de teología en el nivel de licenciatura. ¿Ok? 2. Uno de ellos que yo sabía que Dios lo había escogido para ser un pastor cuando él tenía 3 años de vida, hermano. Mi hijo mayor, Leonardo se llama, ahora es pastor en una iglesia en el estado de Bahía. Él está allá con su esposa, que es brasileña, una misionera. Pero, hermano, yo sabía de él. Entonces, él fue llamado. El otro que estudió con él también y egresó también, no es pastor. Él quedó como teólogo. Pero él es un creyente fiel, un colaborador de la obra. ¿Entiende? Pero no es porque estudió teología que él sale con el pecho ahí diciendo yo soy teólogo, yo estudié teología, yo soy teólogo, hermano. Hermano, yo soy licenciado, hermano. Como un hermano un día casi se prenden a puñetes, a golpes, porque un hermano que era colaborador de la iglesia, que era presbítero, obrero que trabajaba conmigo, yo era su pastor, el presbítero, y el otro también trabajaba conmigo, pero era pastor. Resulta que el presbítero le llama al pastor un día, le habla y dice, hermano, le dice su nombre, hermano fulano, momento hermano, el pastor, momento hermano, fíjese con quién usted está hablando. Yo soy pastor elegido por Dios, mi hermano. Respéteme. El otro dijo, pero hermano, usted es mi hermano en Cristo. Yo soy pastor. Usted tiene que dirigirse conmigo como pastor. Casi se pelean a golpe. Yo llegué justo cuando ya se iban a meter puñete. ¿Ve usted la vanidad de ese que había sido ungido a pastor? Casi se fue bravo porque le dijo hermano. Tenía que decirle yo soy pastor. Vanidad ministerial. ¿Ok? ¿Por qué se pone título usted? ¿Por qué se pone título que no le ha sido puesto por Dios? ¿Ok? Ahora, si usted es un llamado al ministerio, sus autoridades van ellos a decidir ungirlo viendo que usted ha sido llamado. ¿Ok? Mis autoridades, ellos vieron mi llamamiento. Porque, ¿cómo que vieron? Por lo que yo ministraba, por lo que Dios me usaba, por lo que yo me conducía, al punto que ellos dijeron como uno de los requisitos también, que si yo era bautizado con el Espíritu Santo, era la confirmación para ellos saber que yo había sido llamado. ¿Ok? Y así sucedió. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Igual que Pedro, como es que Pablo, como es que acabo de leer en el capítulo 13, de hecho. Dice que el Espíritu Santo se manifestó y habló que había sido escogido, salvo y verdadero. Aleluya. Entonces, esto es bíblico. Esto está en la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, yo como pastor, hay veces que he tenido que enfrentar alguna situación de hermanos que me han venido a decir, Pastor Florencio, ya yo tengo tantos años de bautizar, de creyente colaborando, pastor. Yo creo, pastor, que ya debo ser por lo menos diácono. Hermano,
Yo les voy a leer ahorita cómo fue que eligieron a esos 7 diáconos. ¿Ya? Luego después, mire usted, luego después que Cristo, como le acabé de leer en el principio, en San Lucas, donde dice que Cristo llamó a 12, y fue Cristo quien los llamó, dice, a quienes los llamó apóstoles. Fue después, ya cuando la iglesia se fundó, ¿ok?, que ya se llamaron pastores, se les llamó obispos, se les llamó ancianos, se les llamó diáconos. Fue después cuando la iglesia se estableció. Pero Cristo fue quien llamó a 12 apóstoles. Dice la Biblia que Él los llamó apóstoles, quiere decir enviados a predicar, como sucedió. Ellos fueron enviados a predicar. Salieron predicando. Hay algunos que quieren ser apóstoles de su iglesia y no han salido ni siquiera a la plaza de su barrio a predicar un aire libre. No han salido ni siquiera a un lugarcito por ahí a hacer una predicación. Y ya, soy apóstol. Salga a predicar. Lleve el mensaje. Vaya con la palabra. Gloria a Dios. Mire usted, aquí en Hechos de los Apóstoles, habla de la elección de 7 diáconos en el capítulo 6. Después que fue elegido 12 apóstoles que estaban predicando, estaban anunciando, Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas. Después predicó Felipe y se convirtieron. Y después otros 5,000 y etc. La iglesia creció. Entonces hubo necesidad de colaboradores. Porque pastores, o sea, porque predicadores, no había pastores todavía, porque predicadores, los apóstoles, eran más que suficiente aquel tiempo. Lo que se necesitó ahora eran ayudantes, colaboradores, y por eso dice la Biblia se eligieron 7. Pero, ¿qué requisitos necesitaban tener estos para ser elegidos a diácono? No era por su cara bonita, no era porque pagaba más diezmo, no, nada de esa historia, mi hermano. No, aquí no es porque es bonito, porque es fulano de tal de la alta alcurnia, o un apellido espectacular y que es de sangre azul. No, señor. Aquí tiene que en primer lugar ser un convertido. Tiene que haber conocido a Cristo como Salvador de su alma. Tiene que estar en la iglesia, asistiendo a los servicios de la iglesia, los cultos, ofrendando, diezmando, colaborando, haciendo el trabajo que se necesita hacer. Y mire lo que dice acá. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, los gentiles contra los judíos, de que las viudas de aquellos, ¿no?, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 eran las autoridades de la iglesia ya. Los 12, está diciendo los 12, porque los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, atender a los hermanos, a las viudas, a la gente. Escuche el versículo 3. Escuche lo que deberían tener estos que fueron elegidos como diáconos. Capítulo 6, verso 3. Buscar. No es que lo hagas por la cara bonita. No. Aquí dice: buscar a hermanos de entre vosotros. Escuche, 7 varones. Número 1, de buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos requisitos se exigen aquí en Hechos a los diáconos. Estos 3 requisitos. No es por su cara bonita de usted que va a ser elegido pues diácono, mi hermano, ¿ok? O diaconisa. No es porque usted es la hermana fulana de tal. No, no, señor. Siervos de Dios,
siervos de Dios, somos servidores del Señor. Luego después que la iglesia creció, luego después que se comenzaron a fundar iglesias por todas las ciudades donde ellos llegaban con el mensaje, vamos ya más adelante en la epístola del apóstol Pablo, su primera epístola, al capítulo 3, donde ya se establecen más requisitos sobre los que son llamados o nombrados al diaconato. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Hermano, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 1 al 7, habla de los requisitos para los obispos, ¿ok? Para los que cuidan el rebaño, los que cuidan la congregación, o como se llama la iglesia. 17, si usted lo cuenta, dese el trabajo de contarlo. 1 Timoteo 3, 1 al 7, son 17 requisitos para que usted, aleluya, sea separado, ungido a ministro del Evangelio, a obispo, a pastor anciano en la misma función. ¿Cumple usted eso? Para yo ser elegido y los otros 5 obreros, que fuimos 6, los 6 primeros obreros de la Asamblea de Dios boliviana en mi país, que cuando por primera vez se ungieron por la denominación, las autoridades de la iglesia a nivel nacional, fuimos 6, entre esos 6 estaba yo. Si no cumplíamos uno de esos 17 requisitos, mire mi dedo, no éramos separados a pastores, porque se tenía que cumplir lo que la Biblia estableció. Hoy día, porque el hermano paga bastante diezmo, porque el hermano es un empresario, porque el hermano es de un apellido espectacular, y etcétera, se lo nombra, se lo elige. No es así, pues, hermano. El ministerio no es así, no es un negocio, ¿ok? Ahora yo les voy a leer sobre el asunto de diáconos. Estoy aquí en el asunto de diáconos. Después voy a ir a leer sobre ese asunto de anciano. Y aquí obispo, que usted puede leer, aquí en este mismo capítulo, los 7 primeros versículos de este capítulo 3, 1 de Timoteo, puede leerlo, pero yo estoy queriendo leer los requisitos que después se aumentaron para ser elegido diácono. Ok, escuche. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Escuchen los requisitos. Deben ser honestos, sin doblez, que si no hipócrita, ok, que no les sonrían y después por atrás le están dando la puñalada. Sin doblez, que sean íntegros, transparentes. ¿Qué más? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, mire usted, estos que se está pensando elegir como diácono, estos también que quieren ser diáconos, deben ser sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Ok? Diga la palabra irreprensible. Alabado sea Dios. Vamos adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Las mujeres, aquí se está refiriendo no a las mujeres de la congregación, sino a las mujeres de estos diáconos. Porque está tocando el tema de los diáconos. Entonces, cuando habla de las mujeres, obviamente se entiende que son las esposas a la mujer del que es diácono. Dice, la mujer sea honesta, no calumniadora, sino sobria, fieles en todo. Sigue, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa,
porque los que ejerzan bien el diaconato ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Esos son los requisitos para los diáconos. No hay otro. No es nomás que va a ser diácono por viva Bolivia, como decimos en mi país. No es que vamos a ser diácono porque paga más viejo que los demás. No, no, nada, Señor. No. No es que va a ser diácono porque es el empresario fulano de tal. No, hermano. En la iglesia hay empresarios, hay profesionales, hay chacareros, hay estancieros, hay de todo. ¿Ok? Pero no es porque lo que tiene, no es por lo que él es que es llamado, sino porque él fue escogido por Dios. Aleluya. Fue elegido por Dios. Ya yo les he leído que Cristo dice, eligió a 12, a los que él quiso. Muy bien. Antes de leerle lo que Pablo le dice a Tito, porque en las iglesias que habían fundado se necesitaban líderes con conocimiento de la doctrina. Se necesitaban líderes que pudieran enseñar a otros la palabra, con conocimiento teológico. ¿Ok? Enseguida les voy a leer los requisitos que Pablo estableció. No mandó que se elijan otro tipo de obreros. La Biblia menciona ancianos en las iglesias que se habían fundado. Ahorita espera un momentito que yo enseguida le leo. No encontré en la Biblia que se elijan otros ministros con X o A o B títulos. Que me muestre alguien. Que me muestre alguien. Si en las iglesias se estableció el nombre de algunos títulos eclesiásticos. Yo lo voy a leer ahorita. Que la Biblia habla lo que Pablo le dijo a Tito que debería colocar en las congregaciones como autoridades eclesiásticas. Antes de leer eso, les voy a leer en Éxodo cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo visita. Jetro a Moisés. En el capítulo 18, ¿ya? En el versículo, vamos a ver, no voy a leer todo, voy a leer unos versículos. Voy a leer desde el versículo 13, ¿ya? Éxodo 18, versículo 13. Jetro o Jetro, como se dice acá en portugués, visita a Moisés, su yerno. Moisés, como líder, vamos a decir, como pastor. No se nombraba pastor aquel tiempo, no había el título eclesiástico de pastor. Eso de pastor fue Cristo quien estableció. Aquel tiempo no se nombraba así, ¿ok? Era el líder, era el que cuidaba al pueblo hebreo, el que guiaba. Moisés, escogido por Dios, llamado por Dios cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, desde la zarza ardiendo, Dios lo llama, él tiene un llamamiento divino, Moisés, así como Saulo de Tarso, también fue llamado por Dios. Escuche entonces, ¿ya? Escuche como dice Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que Moisés hacía con el pueblo, dice, ¿qué es esto que estás haciendo tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Es tan bueno escuchar los consejos de ministros que tienen experiencia. Qué bueno es escuchar a pastores, a ministros del Señor, que ya tienen una trayectoria eclesiástica, ya han vivido el ministerio, ya conocen. Aquí el suegro de Moisés dice, yo te voy a aconsejar. Es bueno escuchar consejos, es bueno tener un mentor que usted lo ayude. Dice, Dios estará contigo, le dice a su suegro. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ahora que escuche el versículo 21. Además, escoge tú. Hermano, entienda esto acá. Aquí es Moisés que tiene la autoridad, el consejo de que él escoja, él elija. ¿A quién? Mire, dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. 2, temerosos de Dios. 3, varones de verdad. Y 4, que aborrezcan la avaricia. Estas 4 virtudes le dijo Yetro a su yerno Moisés que deberían tener aquellos que él llamaría para que le ayuden a atender al pueblo. ¿Ok? ¿Entienda bien? Ahora, yo lo voy a llevar a usted a la epístola de Tito. Allá en la epístola de Tito, gloria a Dios, Pablo le escribe a Tito porque ya en aquel tiempo se habían establecido las iglesias, se habían organizado ya las iglesias, pero resulta de que no había un líder con la capacidad de poder administrar eclesiásticamente el rebaño. Eso es lo que yo he venido luchando, en donde lugar que voy encuentro obreros en el ministerio que no están realmente preparados para administrar eclesiásticamente, dirigir como líder de la congregación. Me sorprendí en todo ese tiempo que estuve en las ciudades de Estados Unidos, sea en Boston, Chicago, Nueva York, Manhattan, Nueva Jersey, Florida, por los lugares que Dios me llevó, encontré obreros que no estaban capacitados para atender el rebaño. No tenían lo que voy a leer ahorita como requisitos y están ahí dirigiendo la congregación. Obviamente están con problemas y dificultades porque no saben desarrollar su ministerio de manera correcta. Mire usted como le dijo Pablo a Tito en la epístola de Tito en la Biblia, Tito capítulo 1, versículo 5. Escucha atentamente, querido hermano, querida hermana, no se precipite. Allá en Bolivia hay un dicho, allá en mi tierra, en el estado del Beni, que dice, no te dispares con la cincha en las verijas. Quiere decir, no se precipite, no haga las cosas precipitadamente, vaya normalmente. Tito, capítulo 1, versículo 5, dice así, por esta causa, ¿cuál es la causa? Que no había gente preparada suficientemente. Por esta causa, que no tenían la capacidad eclesiástica, por esta causa, dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, una ciudad, para que, escuche, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos, escuche el título,
Pablo le está diciendo que las iglesias coloquen para pastorear, para apacentar ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, mire usted, y aquí lo está llamando obispo, está hablando de anciano, está hablando luego enseguida como obispo, y luego está hablando como pastor también, porque esa función, obispo, anciano, pastor, es la misma función. Llámelo como usted quiera, es la misma función. El que cuide el rebaño, el que apacienta el rebaño. Aleluya. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Un hermano allá en Bolivia, en mi ciudad, en el Beni, cuando escuchó esta palabra que dice, es necesario tapar la boca, él pensó que era un manazo, se llama, aquí en Brasil se llama un tapa, ¿no? Un golpe, no sé cómo le dirán ustedes, ¿no? Pero allá en Bolivia se dice un manazo. Es necesario tapar la boca, pero no es un manazo. Es necesario tapar la boca enseñándoles lo correcto, enseñándoles la verdadera doctrina. A eso se refiere. Está hablando de algunos, dice, contumaces, ¿ok? Muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores. ¿De qué? Pues de la palabra. Es ahí donde Pablo, por causa de eso, les escribe a los filipenses, ¿ya? No es bonita la palabra aquí, pero Pablo le escribió porque era algo que sucedía. Sucede hoy en día, en nuestros días, hermano. Desde aquel tiempo, más de 2000 años, sucedió y sigue sucediendo. Escuche lo que dice la Biblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Esto que acabo de leer, contumaces, que es necesario taparle la boca, falsos maestros, engañadores. Escuche cómo dice acá. Filipenses 3, versículo 2. Guardaos de los perros. Hermano, no está diciendo de los perros, los animales. Lo está calificando aquí Pablo a estos señores que están en la iglesia confundiendo a los hermanos con falsa doctrina, con burreras, barbaridades. Los llama Pablo aquí de perro. Oiga, alguien dijo que el mejor amigo del hombre es el perro. Hay muchas razas de perro, muchísimas. Algunos son guiadores de los ciegos, otros son como de los policías que descubren a los que trafican droga. O sea, muchas funciones excelentes hacen los perros, porque hay muchas razas de perro, ¿ok? Pero hay una raza de perro traicionera. Hay una raza de perro que desconoce al amo, que lo crió, que lo alimentó, que lo bañó, que lo vacunó, que lo cuidó, que lo amó, que lo apreció, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una raza de perro traicionera. Y siendo que el dicho popular dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Realmente hay perros, oiga, extraordinarios, solo le falta hablar. Usted puede identificar
identificar esa raza de perro traicionera? Que una vez que creció se ve hermoso ese perro, qué espectacular ese perro, pero de repente ese perro lo desconoce a su amo y le brinca y lo muerde y lo agarra del cuello y lo mata al dueño como ha sucedido. ¿Qué se llama ese perro? La raza de ese perro, ¿ustedes se acuerdan? Rottweiler, no es Rottweiler, el otro, ¿cómo se llama? Pitbull. Pitbull. Es una raza de perro espectacular, hermoso esos perros. Pitbull. Pero son traicioneros. En algunas ciudades de Bolivia o en algunos países está prohibido criar esa raza de perro porque ha sabido matar niños a su amo. Y aquí está diciendo Pablo, guárdate de los perros. ¿Por qué? Porque son aquellas personas traicioneras que usted los ayudó, usted los enseñó, usted los apacentó, los cuidó en su vida cristiana, en su vida familiar, en su vida conyugal, etcétera, etcétera. Los cuidó, los guió, les dio cariño, amor de pastores y todo el Señor. Y de repente, como se dice, le mete el cuchillo por la espalda, le jala la alfombra porque quiere ser él el pastor, le divide la iglesia, que también eso dice acá la Biblia. Guárdate de los perros, esos obreros mentirosos, falsos, traicioneros. Le dan, como dice Bolivia, una zancadilla al pastor, hablan contra el pastor para que la gente lo saque, lo rechace y ellos queden como los salvadores, como yo a veces se creen la última Coca-Cola en el desierto y escarchada todavía. Mira cómo sigue diciendo: guárdate de los perros, guardaos de los malos obreros. Lamentablemente, en la iglesia, en la congregación, hay malos obreros. Mi hermano, yo no quisiera que haya, por Dios amado, no quisiera, pero hay y va a seguir habiendo. Cristo lo dijo. En la parábola del trigo y la cizaña, Cristo lo dijo: déjenlo que crezcan el uno con el otro. Va a llegar el tiempo en que van a ser separados el uno del otro. Eso sí, va a llegar el tiempo. Pero la Biblia establece que lo dejemos nomás, que tengamos cuidado. Por eso dice: guardaos, sea vigilante, sea cuidadoso. No esté dándole cargo a alguien que es traicionero. ¿Ok? Dice, mal obrero. Y en tercer lugar, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutilador del cuerpo es aquel obrero que te divide la iglesia, mi hermano. Mutilador del cuerpo es aquel que se levanta calumnia y habla barbaridades y te manda a las profundidades del infierno para él quedar con la congregación o con un grupo de hermanos y se va y funda otra congregación. No es la manera. No es la manera. ¿Ok? Tenga cuidado. Tenga prudencia. Gloria a Dios. Por lo tanto, el llamamiento, como digo el título de este mensaje, el llamamiento al ministerio eclesiástico es porque el Señor te llama. Es porque has tenido un llamamiento. ¿Ok? Yo ni sabía, ni se me imaginaba que un día yo tendría que ser ungido a pastor. Y yo me recuerdo que me llamó la atención mi pastor, cuando ya después de yo haber sido ungido, separado a pastor, les decía a los hermanos contentos, con mucha alegría: Pastor Lencho, de apodo, ¿no? Yo me llamo Florencio, Pastor Lencho, felicidades, pastor. Hermano, no me diga pastor, hermano, yo soy su hermano, ¿verdad? Como que me hallaba que el saco me había hecho grande, como se dice. Hasta que mi pastor escuchó que yo les decía a los hermanos que no me digan pastor. Y él me llamó la atención y me dijo: Florencio, estás despreciando algo que Dios te ha dado. No es por tu cara bonita que se te ha ungido a pastor.
es porque Dios te llamó al ministerio, hermano. Entonces usted es una autoridad eclesiástica. Desde aquel tiempo hasta ahora se me quedó en la cabeza eso. Y yo les digo a los pastores, a mis amigos, como está ilustre autoridad eclesiástica, yo les mando mi saludo, ¿no? Es por eso, porque los pastores somos eso. No por nuestra cara bonita, yo no soy bonito, quizás soy feo, no sé, pero para mi esposa soy bonito. Ok, eso es lo que importa. Pero la cuestión es de que somos autoridades eclesiásticas, somos embajadores de Cristo, somos el ángel de la iglesia, somos mayordomos del Señor, somos siervos del Señor, somos pastores del rebaño del Señor. Quiero terminar aquí esta parte que Pedro, el apóstol Pedro, él se coloca como pastor. Mire usted, en su primera carta, Pedro, capítulo 5, mire cómo dice. Primera de Pedro 5. Pedro, ruego a los ancianos. Está Pedro repitiendo lo que les acabo de leer de Tito, que Pablo le dice a Tito, coloca a ancianos en la iglesia. No le nombró otro nombre, otro título eclesiástico. Le nombró de obispo, de anciano o pastor. Eso se habló. Ahora dice acá, yo, decía Pedro, anciano, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Pedro fue elegido apóstol. Pero ahora, en el transcurrir del tiempo, Pedro, como cuidador de la congregación, él mismo se colocaba como también anciano. Por eso dice, yo, decía Pedro, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se habrá revelado. Apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay algunos pastores que se creen ya querubines, que ya se creen arcángeles ya. Saludan, paz del Señor, hermano. Paz del Señor, hermano. Oiga, ¿qué tipo de obrero es ese? ¿Entiende? Pedro está diciendo, yo también anciano, aleluya, gloria a Dios, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente. Dice, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Escucha acá, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Qué historia es esa de estar buscando títulos eclesiásticos, hermano? Aquí está diciendo cuando aparezca el príncipe de quién? De los pastores. ¿Qué más dice? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice esa historia ahí de estar buscando títulos eclesiásticos, vanidad en la vida de algunos de estos hombres. Oiga, Pedro era sin letras ni de vulgo, y por la misericordia, por la decisión de Cristo, fue nombrado. Dice que él los llamó apóstoles. Cristo fue que los llamó apóstoles. Cristo. ¿Ok? Ahora acá, después que se fundó la iglesia, vemos que Pablo le dice a Tito, coloca ancianos. Ahí mismo dice obispos. Pedro se está identificando como anciano y se está identificando como pastor también. Así como Cristo le dijo, ¿no? Aquel día que resucitó y se le aparece y lo llama a Pedro delante de los demás y le dice, ¿me amas, Pedro? Al punto que una de esas respuestas Cristo dice, pastorea mis ovejas. Lo llama de pastor ahora a Pedro, Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, usted y yo, si seguimos fieles hasta el fin, recibiremos la corona incorruptible
de gloria. Si usted es diácono, siga siendo diácono, mi hermano. Ahí usted fue colocado. ¿Ok? Funcione como diácono. Yo conozco, hermanos, a diáconos que son 30, 40 años diáconos en la iglesia y están ahí contentos. Conozco el otro día, bueno, este coronavirus, y yo le llamo virus y su corona, que no tiene corona realmente. Murió mi hermano, que yo desde que lo conocí, más de 30 años, siempre lo conocí como portero. Y en varias congregaciones que él ha estado, siempre funcionando como portero. Murió siendo portero, conocedor de la Biblia, conocedor de la doctrina, pero su lugar era la puerta. Su lugar es ser diácono, su lugar es ser pastor, su lugar es ser evangelista, su lugar es ser anciano. Ahí donde Dios lo colocó, mi hermano, para terminar esta palabra, quiero que quede con este versículo. San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cómo fue que Cristo lo eligió? Para ser salvo. ¿Cómo fue que Cristo lo eligió? Para ser pastor, para ser anciano, para ser obispo, para ser diácono. No me elegiste vosotros, yo os elegí y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Grande abrazo. Dios le bendiga. Escríbame al WhatsApp ahí, ¿ya? El WhatsApp está, a ver, voy a dar el número. El WhatsApp que yo utilizo es el signo más, ¿no? El signo más 1-312-538-8013. Escríbalo y entra a mi WhatsApp y charla conmigo, conversamos, me puede preguntar. Si usted quiere ver todo el mensaje de este programa, entre a YouTube, al nombre ahí Isaac Sánchez Navia, es mi hijo, se llama Isaac Sánchez Navia. Todos los mensajes están allá y este también. Debe compartir para que otros se beneficien de esta meditación. Espero que sea beneficiosa, espero que sea edificante. Nada que no está en la Biblia yo les he hablado. Me he respaldado con la palabra de Dios, así que no me critique que aquí hablé burreras o hablé cosas que no están en la Biblia. No, le he leído la Biblia y le he dicho lo que les he explicado, respaldándome con la Biblia, la palabra de Dios, porque así está escrito, así lo he vivido y así lo enseñaré hasta cuando Dios me lleve. Un grande abrazo, Dios les bendiga. Oren por mí, por mi esposa Gabriela, para que el Señor nos pueda permitir volver a Bolivia y que este problema de esta pandemia se termine y el nombre del Señor sea glorificado con las iglesias congregándose otra vez. Por favor, hermano, dígame si algunos ahí vamos a nombrar para saludarles, de dónde me han llamado, o no llamado, o seguido, ¿no? Póngale compartir, hermano, póngale comparta. ¿Quiénes han estado ahí? Dígame. Carmen Pagán Rivera. La hermana Carmen de Chicago. Gloria, es una hermana que es miembro de la red de oración de Illinois, Chicago, y es una grande sierva de Dios que algunas veces le acompañamos en el programa de la radio, la frecuencia que te bendice, clamando al Señor a las 11 de la noche, horario acá de Sudamérica. Dios les bendiga, hermana Carmen, un gran abrazo. Sonia Coimbra. El hermano Coimbra. Sonia. ¿Ah? Sonia Coimbra. Sonia, ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? No dice de dónde Sonia, Dios le bendiga. Jan Saldaña. Jan Saldaña, mi amigo, y es amigo, más amigo de mi hijo. Pero también es mi amigo y me conoce. Un abrazo, Jan Saldaña, no me retroceda. Clara Esperanza Castro Pinaicobo. Clara Esperanza, la conozco desde jovencita. La conocí cuando no era creyente, ¿no? Ahora es una sierva de Dios allá en Bolivia, en la ciudad de Trinidad. Moisés Mariano. Moisés Mariano en Chicago, ilustre pastor Moisés Mariano, un grande amigo, un grande siervo que respeto en el Señor. Dios mediante, cuando volvamos el próximo año a Chicago, vamos a estar alegrándonos con los santos del Señor que están allá contigo, pastor. Joanice Alves. Joanice Alves está en Brasilera, ¿no? Brasilera. Julio Achipa González. Julio Achipa será hermano del pastor Julio Achipa, seguramente. Dios le bendiga.
Neusa Silva, Neusa Silva, Dios le bendiga a esta hermana, creo que es aquí en Penápolis, creo que, no sé. Rocío Toledo, Rocío Toledo es una predicadora de la ciudad de Roboré, en Bolivia, ya cerca de Mato Grosso del Sur, ¿no? Divisa con Brasil. Es una poderosa predicadora del Evangelio. Un grande abrazo, hermana Rocío. Renan Hertenberg, Venecia, Renan Gestenberger, oiga, este joven, bueno, ya no es joven, ¿no? Ya está mayorcito, ya creo que se casó y es un tecladista, oiga, espectacular. Que Dios bendiga su ministerio de este querido hermano. Un grande abrazo, Renan. Ivete Aquino, Ivete Aquino, oh hermana Ivete, una sierva de Dios, mujer de oración. Gracias por sus oraciones, hermana Ivete. Un grande abrazo. Ezequiel Sánchez, Ezequiel Sánchez en Bolivia, pastor Ezequiel, encargado de la Asamblea de Dios Internacional, junto con el obrero Darwin Arriaza y también Isidro Vargas en Bolivia. Gloria a Dios. Bueno, muchos ahí. Yo me quedo contento. Póngale compartir para que otros se beneficien de este tema. Que Dios te bendiga. Y usted que ha sido llamado por el Señor, honre su ministerio. Sea fiel hasta el fin, como dice Apocalipsis. Hasta otro programa. Amén. Vamos a escuchar a llamar con Witt. Gloria a Dios. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran muro y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Aleluya. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre